los verdaderos cristianos de Dios solo le interesa que tú procedas hacia el arrepentimiento y a la conversión de nuestro Señor Jesucristo. Este tema que vamos a enseñar hoy, y vamos a darle continuación a la segunda parte, lo que vamos a hablar hoy del tema es la seriedad y la honestidad y la transparencia de un ministro de Dios. Bueno, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, puede ser un predicador, puede ser un hermano, una hermana, como quiera, quien sea. Pero más lo que están al frente administrando. Esto es gloria a Jesús por todas las edades. Lo que nosotros hoy vamos a enseñar en este día, aquí en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo Jesús es una iglesia que Dios levantó para enseñar la palabra de Dios, un ministerio, eso es mi esperanza. Es un ministerio que Dios ha levantado para enseñar sus sagradas y benditas escrituras. Y hoy vamos a enseñar sobre este tema y vamos a dar la segunda parte, pero interesante. Vamos a buscar unos cuantos versículos. Y hoy vamos a hablar de unos temas que usan mucho esos tipos de personas, cuyo el apóstol Pablo dice a los filipenses que esas personas son totalmente enemigas de Jesucristo. Pero voy a darle una introducción con este tema de Filipenses primeramente para que podamos comprender que en esas personas ni Dios ha mandado a cobrar dinero ni a pedir dinero a nadie por cuanto para el Evangelio, porque el Evangelio es el reino de Dios y es nuestra salvación y es espiritual. Y dice que por esta palabra, por Jesucristo y por todo el poder y el señorío de Dios que está en su deidad, fueron hechos los cielos y la tierra y todos fueron hechos por Él y para Él, y todo lo sustenta Él. O sea que Dios no necesita a ningún hombre que quiera venir y quiera usar el Evangelio como fuente de ganancia para enriquecerse, usando versículos, interpretándolo a su malicia, a su manera de su entendimiento, según su entendimiento de su codicia, de su avaricia, y entonces quiera, gloria a Dios para siempre, bendito Dios, vender el santísimo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién son estos hombres? Pablo dice que estos hombres son enemigos de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a demostrarlo quién son estos hombres hoy en día, que están cogiendo el evangelio como fuente de ganancia. Y están buscando unos versículos hasta del Antiguo Testamento, versículos del Antiguo Pacto, interpretándolos a su manera de ellos, interpretándolos a la conveniencia de ellos. Y esto es lo que Dios mandó acaso hacer para este evangelio. Así fue que Dios nos mandó a ministrar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es esto lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Esta es la verdadera comisión. Jesucristo dijo, vayan a llenarse los bolsillos. No, dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Y todo el que creyera y fuera bautizado, este sería salvo. A enseñarle que guarde sus mandamientos, dijo Jesús. Jesús nos dijo, vayan a llenarse los bolsillos con mi evangelio. Vayan a enriquecerse y a tener riqueza con mi palabra, con mi evangelio de salvación. Jesucristo dijo, no, vayan a ser discípulos. Pero hay muchos de estos hombres que son enemigos de la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y con lloro Pablo lo dice. Que se han pervertido ellos, pero también quieren pervertir a las personas que quieren también que lo siguen a ellos. Y hoy Dios me ha llamado para enseñar este tema. Y oiga lo interesante. Vamos en Filipenses capítulo 3, vamos a comenzarlo ahí. Primeramente quiero leer Filipenses capítulo 3 para nosotros entender qué tipo de hombres son estas personas, cómo lo identifica el Espíritu Santo, quiénes son y cómo son. Gloria a Dios para siempre.
Dice Filipenses 3:18. En el nombre de Jesús comienzo. Dice, porque andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Te ve? Dice que porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, o sea que no es la primera vez que el apóstol Pablo ha dicho esto. Dice que muchas veces ha dicho estas cosas. ¿Qué ha dicho estas veces? Que por ahí andan muchos. Dice que por ahí andan muchos y lo ha dicho, y lo ha dicho muchas veces, dice que lo dijo muchas veces, de los cuales y lo dice ahora también, los cuales digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero no está hablando del mundo, de la gente que no se han convertido. Está hablando de los que se arrepintieron y se convirtieron. Que hay muchos, por ahí hay muchos, tal vez que no son, como ahora hay más enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. Si en ese tiempo había muchos hombres que se debieron de esta palabra y comenzaron a hablar palabrería de ellos y enseñar doctrina farsa y añadir herejía de ellos destructora, ahora hay más todavía en el siglo XXI. ¿Qué dicen que son esos hombres, siervos de Dios? Son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de este evangelio, que este evangelio esta salvación costó un precio y es la sangre de Cristo. Enviar este evangelio a la tierra no fue ya llévalo, no. Primero tuvo Jesucristo que padecer y sufrir y morir. Y ser resucitado por nuestro Dios, para que nosotros alcancemos la salvación. Son enemigos de este evangelio, son enemigos de esta salvación. Dios lo ha nombrado enemigo totalmente, o sea, adversario. Enemigo totalmente de esta salvación. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Porque yo le estaba diciendo al Señor, alabado sea el nombre de Dios para siempre, porque cada vez que yo una cosa me duele y sufro, porque yo veo cómo estos enemigos de la cruz de Cristo cogen el evangelio para vivir de ellos, del evangelio. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pero que la palabra dice que esa gente su camino de ellos será su perdición. Y yo a veces le digo, Señor, Dios Todopoderoso, voy a hacer como dice en Apocalipsis, creo en el capítulo 5, cuando se abren los sellos, que dice el apóstol San Juan, si no me equivoco, creo que está en el Apocalipsis capítulo 5. Pero si me equivoco, en el versículo está en Apocalipsis. En el capítulo está en Apocalipsis, sé que está en Apocalipsis. Cuando él le dice, dice la palabra que cuando uno de los sellos que fue abierto, dice Juan, y yo vi debajo del altar, o sea, debajo del altar quiere decir, ¿de cuál altar? ¿Del suyo y el mío? ¿No del altar de Dios? Porque la visión es allá arriba que se la está mostrando. Gloria a Dios, la visión es celestial, no es terrenal. No es debajo de la mesa suya, ni debajo de la cama, no, debajo del altar de Dios. Porque la visión viene celestial. A los que habían, dice, y vi debajo del altar, dijo Juan, a los que habían muerto por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y decían, ¿hasta cuándo, Señor Dios, nos juzgará y nos vengará nuestra sangre? Y el Señor le contestó a ellos, dice Juan, cuando vio una visión, que se le dio vestidura blanca para que descansara, gloria a Dios, para que descansase un poco más. Porque Dios dijo que era necesario que esperaran y que descansaran un poco más hasta que se cumpliera el número de sus hermanos que también iban a ser muertos como ellos. Para entonces Dios vengar toda la sangre junta. Y yo le decía a Dios, ¿hasta cuándo, Dios, tú vas a permitir que estos hombres, como esos santos reclamaban ya venganza, que ya habían muerto y están debajo del altar de Dios? Dice en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? Dije yo, Dios, ¿hasta cuándo, Dios, tú vas a permitir que estos corruptos, que estos hombres enemigos de la cruz de Cristo, estos ávaros, que están cogiendo el evangelio para comerciar, para enriquecerse, para estafar? ¿Hasta cuándo, Dios? Yo le decía a Dios así. También como le estaban diciendo aquellos que cuando iba a juzgar, iba a vengar su sangre de ellos.
Santo Dios para siempre. Y Dios me contestó a mí, me dijo, hasta el día del juicio será. ¿Hasta cuándo? Yo digo, hasta el día del juicio. En el día del juicio, entonces yo vengaré todas las cosas y jugaré todas las cosas. Eso fue lo que Dios me dijo. O sea que nada va a que no va, Dios no lo va a hacer ahora. Dijo, en el día del juicio yo lo voy a hacer. Hermanos, bendito Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Y así que Dios me dijo, tengo que esperar, porque Dios no lo va a hacer ahora. Se van a enriquecer, se van a seguir enriqueciéndose, van a morir ricos, pero no, Dios no lo va a juzgar ahora. Dios no va a hacer justicia ahora. Dios no va a detener eso ahora. En el día del juicio que Dios va a juzgar todas las cosas. Eso fue lo que Dios me contestó a mí. En diferentes situaciones de aquellos que habían muerto, me dio la respuesta que yo estoy pidiendo ahora. Bíblicamente, ¿ves? No adivinando, bíblicamente. Gloria a Dios, bíblicamente, no adivinando. La respuesta está bíblicamente, está apoyada en la Escritura. La respuesta. Eso no es un adivino mío ni que un pensamiento mío. La respuesta está en las Escrituras apoyadas. Porque toda respuesta que Dios me da o nos da a todos nosotros tiene que estar apoyada en las Escrituras. Y oiga lo que dice aquí, gloria a Jesús para siempre. ¿Cómo son? Dice, vuelvo a comenzar el 19, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Ve? Cuyo Dios es el vientre de ellos. Esos son los enemigos de Cristo, los que usan el evangelio para vivir, para estafar, para hacerse rico de esta palabra de Dios. Son estas personas. Dice que solo piensan en lo terrenal, ¿ves? Solo piensan en las cosas terrenales. Pero ¿qué es lo que me da lo terrenal? A mí no es el dinero. Sin dinero yo no puedo tener nada, pero con dinero yo puedo tener todas las cosas terrenales. Ellos nada más piensan en las cosas terrenales, pero para esas cosas ellos conseguirlas necesitan el dinero. Dice la palabra de Dios que el Dios de ellos es el vientre de ellos, pero cuya gloria de ellos es su vergüenza. De estas personas que se han hecho ricos del evangelio, de estas personas que han dicho que Dios lo ha bendecido, pero es una mentira del diablo, porque es ahí que el diablo tapa su mentira, o quiere tapar su mentira, tratando de demostrar que ha sido Dios que ha bendecido. Pero Dios no ha bendecido porque este evangelio Dios lo ha dado solamente para nuestra salvación, porque el evangelio, si muchos saben qué es lo que significa el evangelio significa el reino de Dios en los hombres. Dios manifestó su reino para salvación a los hombres, pero el reino de Dios está hablando del reino celestial, del reino espiritual. Por eso Jesucristo dijo que el evangelio no es como nosotros pensamos, que lo vamos, míralo aquí, míralo allí, como algo que usted lo va a ver así, de que, como usted dice, mira aquí esa mesa, mira aquí, por ejemplo, esa casa. No, el evangelio no es así. Dice Jesús dijo, el evangelio ya está dice Jesucristo, el evangelio, que ese reino de Dios está entre vosotros. Y Juan el Bautista decía, predicaba de este reino, que se arrepintieran para alcanzar la salvación por este reino, porque este reino es el evangelio de Jesucristo. Y estos son estos hombres. Y mucha gente del mundo que no conoce a Cristo dice, los evangélicos son unos ladronazos, los pastores son unos ladronazos. Y ellos no saben, ellos hablan, no saben, pero por culpa de ellos, es la palabra de Dios, por culpa de estos enemigos de la cruz de Cristo, de estos hombres que nada más piensan en su vientre de ellos, su Dios de ellos, su vientre, o sea, su vientre que sí, o sea, el tener, el poseer dinero, el poseer riqueza, y nada más piensan en los terrenales, dice la palabra de Dios, y su gloria es vergüenza. Santo Dios para siempre. Esto fue lo que dijo el Señor, que son enemigos de Cristo. Y dice en el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, oiga lo interesante, oiga lo que dice, como dice el apóstol Pablo, no, yo no estoy pensando como ellos. Nosotros lo que queremos, lo que estamos siguiendo esta fe, no estamos buscando dinero. Dice que porque sabemos que nosotros tenemos una riqueza y nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice la palabra de Dios, en el versículo 20 que está en los cielos, de donde también dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Te ves? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de gloria. ¿Ves? Quiere decir que transformará este cuerpo de humillación nuestra, o sea, y nosotros seremos transformados. Esto está hablando aquí que nosotros seremos transformados a la semejanza del cuerpo de gloria, o sea, la semejanza del cuerpo de gloria de Jesucristo, dice aquí, del cuerpo de la gloria suya. ¿Te ves? O
o sea, del cuerpo de Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo toda la cosa. ¿Ves? Con el mismo poder que Él puede sujetar toda la misma cosa, dice que este cuerpo, Él lo va a transformar a un cuerpo, a su cuerpo suyo de gloria. O sea que este cuerpo será, que nosotros traeremos la resurrección, el cuerpo, la semejanza del cuerpo de Cristo. Otra vez se lo he dicho eso. Aquí otra vez en Filipenses lo confirma. Y también en 1 Corintios 15 confirma eso en la resurrección también. Dice que nosotros también, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice que traeremos el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo, un cuerpo de gloria en el día de la resurrección. Hasta aquí, vamos a dejar esto aquí. Ahora porque yo quiero caer, antes de yo caer a este tema de 1 Corintios 9:1, donde de ahí muchos han cogido los versículos donde habla el apóstol, bueno, ¿quién es el que nadie es soldado su propia expensa, nadie, todo el que pasantea, ¿quién es el que atiende las ovejas, pasantea las ovejas, no bebe de la leche? Y Pablo habla, y comienza Pablo a hablar ahí, y también dice, pero no ponga a posar el buey que trille, y comienzan ahí, de ahí cogen esos versículos para estos hombres que son enemigos de la cruz de Cristo, que su Dios de ellos es el vientre y su gloria es su vergüenza, para estafar, para engañar, para querer vivir del Evangelio de Jesucristo. Lo último que nosotros hemos visto en nuestros ojos, y tenemos que denunciar toda esta cosa. Y mi esposa estuvo mirando en Facebook, 250 euros. Están cobrando, estos son los enemigos de la cruz de Cristo. 250 euros por persona. Lo vio mi esposa en el Facebook. ¿Para qué? Para ellos predicar la palabra, pero no son muchas que van ahí. Y entonces van a cobrar 250 euros por persona. ¿Cómo dijo la palabra que eran esto? Cuando lo leímos en Filipenses ahora mismo, lo acabamos de leer en Filipenses 3:18. Dice la palabra que estos son ¿qué? Estos hombres son los enemigos de la cruz de Cristo. Estos son los que cogen, estos son los que su Dios de ellos es su vientre y su gloria es su vergüenza. Pero Dios mío, ¿cuándo que nosotros, la iglesia, va a despertar ya? ¿Cuándo la iglesia va a entender que el evangelio no se cogió? No, el evangelio es gratis. Que el evangelio es por gracia que Dios nos lo ha dado como salvación. El reino de Dios, nos lo dio a nosotros por gracia. Nos lo dio por salvación. No nos lo dio para que nosotros de ellos vivieran y cogieran como una fuente de nuestros beneficios, de nuestra ganancia, para nosotros vivir. Gloria a Dios para siempre, de ellos. Señor, gloria a Dios, santo Dios. Bendito Dios para siempre. Entonces, gloria a Jesús. Para la gloria de Dios, vamos a coger otro también, que habla también en 1 Corintios 9:1, también Pablo habla, también, y dice Pablo que aquellos que comían del altar, oye, qué interesante, que yo he visto esos enemigos de Cristo, que son enemigos de la cruz de Cristo, que usan esos versículos también. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Pero este versículo no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Lo que Pablo vamos para Corintios también, claro. Lo que Pablo quiere decir, y Pablo dice también, y esto le no, Señor, que el que anuncia el Evangelio viva el Evangelio. Ahora Pablo dice, yo no he escrito esto para que se haga conmigo así. Dice el apóstol Pablo, prefiero mejor morir antes que esto sea envanecido. Pablo, prefiero la muerte mejor. Pero Pablo dice, ¿cómo fue que el Señor mandó vivir del Evangelio? ¿De qué sentido? ¿En qué sentido que la palabra está hablando? El Señor no está hablando en un sentido de que yo tenga que cobrar dinero para predicar la palabra. O el Señor está diciendo que yo tenga que recibir ganancia de a los que yo le predico de sueldo o salario. Eso que el Señor está hablando, de esa forma que el Señor está hablando. ¿De qué tipo de salario que habla el Señor se refiere? Porque hay más de un tipo de salario, y comprado bíblicamente, hay más de un tipo de salario, que no solamente se paga con dinero. Un salario no se cuenta nada más que es dinero, Atienda a eso. Hay cosas que se reciben como si fuera un salario, pero no se paga como dinero. Se paga como salario, pero de otra forma. Y todas esas cosas lo vamos a averiguar hoy. Pero yo quiero primero comenzar, quiero hacerlo de atrás para adelante. Creo que lo iba a hacer de otra forma, pero lo voy a hacer de atrás para adelante para ver si lo entendemos más claro. Bueno, donde dice que lo que estaban en el altar no comían de las cosas del altar. Bueno, como dice el apóstol Pablo, vámonos ahí. Y ahí vámonos a Levítico. Gloria a Dios para siempre. Deuteronomio. Deuteronomio 18:1. Vámonos ahí. Ahí es que habla de esto. Que Pablo habla en la primera de Corintios. Habla de estas cosas.
Bueno, pero aquí vamos, yo lo voy a comenzar aquí para entender lo que es Pablo, lo que se está hablando y el ejemplo que se está cogiendo, pero en ningún momento Pablo ha cogido esto como un ejemplo para que nos lo interpreten ahora mal y comiencen a vivir del evangelio de Jesucristo, a estafar, a cobrar dinero, a pedir para quitarle dinero a la gente, como se usa muchas veces. No. Estos son ejemplos que el apóstol Pablo coge, porque si leemos en Corintios, cuando comienza arriba, dice, el tema dice arriba, el título dice arriba, los derechos de un apóstol. Porque usted sabe lo que pasa, tenemos que ver el origen de la carta. El origen de la carta, ¿por qué? ¿En qué hablamos del origen de la carta? Bueno, ¿de qué se trata la carta? Primeramente, para no interpretar un versículo mal, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, para no interpretar un versículo mal interpretado, gloria a Jesús. Tenemos que tratar el origen de la carta, de qué viene, de qué se trata. ¿De qué se trata lo que se está hablando? En ese momento a las iglesias en Corintios. Santo Dios para siempre. Deuteronomio 18:1. Vamos a hablar lo que dice Pablo, quién era lo que comían del altar. ¿Quién eran? ¿Y por qué comían del altar? Ahora nosotros podemos explicar esto en el Evangelio. Nosotros pensamos que el Evangelio es la ley de los sacrificios. El Evangelio no es la ley de los ritos. De donde se pusieron esos sacerdotes para hacer sacrificios cada año como conmemoración para los pecados. En Hebreos capítulo 10 también, si no me equivoco, habla de esas cosas. Y creo que en el capítulo 9, en el capítulo 11 creo que también habla de esas cosas. Que dice, creo en el capítulo 9, 8, 9 y 10, creo que habla de esas cosas. En Hebreo dice claramente que estas cosas se hacían cada año como un memoratorio por los pecados, porque la sangre de los machos cabrios no tenía, ni las cenizas de las becerras, no tenían poder, no tenían fuerza para quitar el pecado. Y eso se hacía hasta que viniera y se derramara la sangre preciosa de Jesucristo. Que esa sí tiene poder para quitar el pecado. Y oiga lo que dice aquí. Dice, arriba dice las posiciones de los levitas. Las posiciones de los levitas, o sea, lo que ellos reciben. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví. O sea, quiere decir, oiga, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, o sea, toda la tribu, quiere decir, de Leví, quiere decir, toda la familia de David, de Leví, perdón. Toda descendencia de Leví, quiere decir la tribu, la familia, dice, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de las heredad de él y de la heredad de él comerán. ¿Qué fue lo que dijo aquí? No dijo solamente, dijo que toda esa tribu, toda esa descendencia de esa tribu, ¿sabe que son 12 tribus? Santo Dios para siempre. Pero una de las 12 tribus de Israel se llama la tribu de Leví. La tribu, o sea, su familia, gloria a Dios, la descendencia de ellos, no iban a tener parte y heredad en Israel. O sea, no iban a tener tierras para cultivarla, para sembrarla, para comer de ella. Dijo Jehová. Porque Jehová tenía una heredad preparada para ellos. Porque había un servicio que ellos iban a hacer que se llamaba ellos iban a hacer el sacerdocio. Ellos iban a suministrar. Iban a ministrar. Y Jehová tenía ya eso predestinado, preparado antes que Jesucristo viniera. Y Jehová dijo que ellos sí, no se van a morir del hambre. Porque ellos recibirán de las otras tribus de Benjamín, de la tribu de Manasés, de las otras tribus que sembraban en la tierra y que tenían ganado y tenían ovejas, ellos tenían que darle una 10ª parte de todo de esas cosas a ellos para que ellos comieran y pudieran vivir. Pero aquí también dice la palabra de Dios que de lo que se sacrificaba, la espaldilla del animal, dice, la quijada del animal, dijo Jehová, se tenía que sacar para los levitas también. Por eso dijo Pablo en el 1 Corintios 9 que aquellos comían de lo que estaba en el altar, del altar. ¿Ve? Pero esto no quiere decir ahora mismo que yo tenga que coger el evangelio para yo vivir del evangelio. Esto está muy lejos.
Demasiado, esto está lejísimo. Si usted lo ve claramente aquí, esto está lejos. Totalmente lejos del evangelio de Jesucristo. Y dice así claramente, gloria a Jesús para siempre. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. ¿Ve? No tendrán heredad entre sus hermanos porque Jehová es... ¿Cuáles son sus hermanos? La tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Gad. Ellos, eso, las otras tribus, sus hermanos. Porque Jehová dijo, yo seré su heredad de ellos, dijo Jehová. Jehová es su heredad de ellos. Y dice la palabra de Dios, Jehová es su heredad. Dice, como él le ha dicho. ¿Ve? Así como él ya dijo. Eso estaba dicho así. Dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo y de los que ofrecieren sacrificio, bueyes y corderos. Darán darán al sacerdote la espaldilla y las quijadas y el cojal. ¿Ves? Tenían que dar la espaldilla y la quijada y el cojal. Eso era lo que tenían que darles a los sacerdotes, de lo que el pueblo iba a ofrecer a Jehová. Para que ellos comieran. Eso no tiene nada que ver con lo que Pablo está cogiendo el ejemplo como derecho. Pablo como un derecho apóstol que Pablo se está defendiendo de los corintios. Eso no tiene nada que ver aquí. Eso no me dice a mí que yo tengo que coger el evangelio de Jesucristo. Porque número uno, para estas cosas, para poder acontecer estas cosas, son dos cosas distintas al evangelio. Número uno, dice la palabra de Dios que estos hombres, estos sacerdotes, tenían que ofrecer sacrificio primero por ellos. No eran santos sin pecado, ¿eh? Primero por ellos. Y después, cuando ellos hacían su sacrificio, por los del pueblo. A Jehová. El único sacerdote que Jehová levantó, y llamado Melquisedec, es el que no tiene pecado, que es santo, que se llama Jesús. Hecho semejanza, dice de la semejanza de Melquisedec. Jesús, el Hijo de Dios. Dios lo juró, lo levantó bajo un juramento en el Evangelio, bajo el nuevo pacto. Y ese sacerdote se ofreció, él mismo, fuera del altar, dice la palabra, padeció y se ofreció en sacrificio. Aquí vemos claramente que esto no tiene nada que ver en el evangelio ahora, pero ellos cogen estos versículos y dicen, bueno, pero que aquellos que suministraban vivían del altar, vivían de lo que suministraban porque eran sacerdotes, y un sacerdote es un pastor. Un sacerdote y un pastor es la misma cosa, porque es una persona que administra, una persona que guía, es un sacerdote, es un pastor también, es como un pastor. Sin embargo, ellos piensan ahora que ellos quieren poner eso ahora como que yo ahora que estoy predicando el evangelio, que yo estoy administrando el evangelio, yo tengo que comer de lo que ustedes, del dinero que ustedes me dan, ustedes tienen que darme un salario. Eso no es así, eso es falso. Porque el Señor dijo que el evangelio gratuitamente y los apóstoles, ninguno de ellos recibieron un salario. Eso es lo bueno, que en el evangelio no hay ninguno, no solamente los apóstoles, ni los que creyeron, ni los que estaban pastoreando en esos tiempos. Acuérdense que habían pastores. Cuando Pablo llegaba y Dios levantaba una iglesia, una congregación ahí, que Pablo predicaba y creían, ahí mismo se dejaba un pastor para que pastoreara. El Espíritu Santo se encargaba que se dejara un pastor. Y Pablo se iba, porque Pablo era un misionero. Pablo viajaba mucho, porque ese fue el trabajo de él. No quedarse en un solo sitio. O sea, ese fue el ministerio, por ese ministerio fue que fue llamado. Y vemos que el apóstol Pablo, claramente entendemos que esos pastores que se quedaban en esas distintas congregaciones. Vamos a ver, bueno, ahí está la prueba, las cartas a los corintios, a los filipenses, a los colosenses, a los de Gálatas. Eran iglesias, pero habían pastores ahí, ¿Usted cree que no había pastores? Pues no había pastores, se está confundiendo la palabra. No, habían pastores. Pero ninguno de esos pastores que estaban ahí recibían salario. Ninguno de esos pastores que estaban ahí cogían el evangelio como fuente de ganancia, como lo cogen ahora la mayoría, para vivir y estafar al cuerpo de Cristo. ¿Usted ve? Porque eso no fue lo que el Señor estableció. Y administraban, eran sacerdotes como sacerdotes, también que administraban. Ahora están administrando el evangelio de Cristo Jesús. Aquellos estaban administrando el sacrificio que se hacía a los levitas como sacerdotes, los sacrificios que se hacía para expiación de los pecados de ellos, de los sacerdotes y de Israel también.
Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a dejarlo aquí y vámonos ahora a ver cómo fue que el Señor dijo que nosotros, Dios dice que se debe vivir del Evangelio. Vamos ahora a San Mateo. San Mateo 10:10. Y todas esas cosas lo abren. Todas esas cosas que estoy comenzando así de atrás hacia adelante, lo abra en 1 Corintios, donde vamos a caer también. San Mateo 10:10. Vamos a ver qué nos dice. ¿En qué sentido fue que el Maestro Jesús, ahora en el Evangelio, que es la verdadera ley y la perfecta ley, la libertad y lo verdadero? Vamos a ver qué dice así ahí en el 10:10. Bueno, arriba en el 10, uno dice, 10:10 dice, gloria a Dios para siempre. No. Sí, en el 10:10. Pero en el 5, yo no lo voy a leer, dice misión de los 12. Pero yo lo voy a comenzar solamente en el 10:10. Estos fueron encomendados, hicieron una comisión para llevarle el Evangelio. Misión de los 12. Dice aquí, gloria a Dios para siempre. Vamos a ver qué Jesús se le dice. Cuando Jesús mismo, esto es cuando Jesús está aquí, Jesús es que comienza a estos 12. Jesús es que ordena estas cosas. Jesús todavía no ha muerto ni resucitado. Está vivo aquí todavía con su ministerio. Jesús es el que está administrando su propio ministerio todavía cuando esta cosa acontece. Dice así, en el Mateo 10:10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni que lleven alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Óigame, esta comisión a los 12, Jesús le dije, mire, ustedes no tienen que llevar nada, ni siquiera 2 túnicas, váyanse con la que tienen puesta, con la ropa que tienen puesta. Ustedes no tienen que llevar ningún tipo de cama, porque Jesús sabía que iban a encontrar posada. Ustedes no tienen que llevar, dijo Jesucristo, nada, ni calzado, dijo Jesucristo. Ni una alforja para cubrirse o algo, para taparse como una sábana. No, dijo Jesucristo. Porque el obrero es digno de ¿qué dijo? Digno de su alimento. Y cuando el apóstol Pablo dijo, y esto ordenó el Señor, ahora entendemos, vámonos para Corinto, cuando vamos para Corinto vamos a comprender lo que Pablo está hablando, que esto es lo que está diciendo Pablo. Y esto ordenó el Señor, que el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero dice Pablo, yo no he escrito estas cosas para que se haga conmigo así, porque prefiero morir antes que sea envanecido. Y así fue que el Señor mandó y ordenó. De la forma que se vive del Evangelio, dice es que cuando estos hombres fueron enviados a llevar el Evangelio, estos 12 hombres fueron comendando en misión, no fueron solamente con la ropa que tenía puesta y no llevaron un calzado extra. Con los calzados que tenían en sus pies, con eso se fueron. O sea, con lo que tenían encima, como decimos en otra palabra nosotros. Porque Jesús dijo que el obrero es digno de su salario, pero más de su alimento, dice aquí. Pero en Mateo dice su salario, en Lucas dice su salario, que es lo mismo. Salario quiere decir, un salario quiere decir alimento, aquí, no dinero, O sea, que si nosotros estamos predicando la palabra de Dios, por ejemplo, a veces yo a veces iba con Mateo, muchos años atrás, y estuvimos el día entero predicando, y llegábamos a una casa, ustedes comieron, no hemos comido, y nos daban algo de comer, nos la comíamos, y ya recibíamos nuestro salario, que era un alimento, pero no dinero. Jesús lo mandó sin nada, pero Jesús no le dijo, váyanse sin nada, pero cuando allá ellos le van a dar de todo, le van a dar dinero, le van a dar joyas, le van a dar ropa, le van a dar prendas, no. Jesús dijo, el obrero es digno de su alimento, le van a dar que comer, le van a dar posada. Y posaden allí en aquella casa y lo que le coman, lo que le pongan en la mesa, comérselo. Así fue que el Señor encomendó a estos 12, pero a los 70, vamos para los 70. Para ver si a los 70 fue diferente. Entonces vámonos a los 70. ¿Dónde dice ahora los 70? Ahora, Lucas 17. Santo Dios para siempre. Nadie quiere examinarlo así. Nadie quiere examinarlo así. No, queremos interpretarlo como nosotros queremos. Los versículos a la forma que yo quiero. Dice misión de los 70, dice arriba. Y allí fue misión de los 12, que lo mandó a los 12. Dice aquí. En el 17. Dice aquí, oiga lo interesante. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No, dice, no os paséis de casa en casa. ¿Usted ve?
¿Qué es lo que dice? Y posad en aquella misma casa, o sea, en la casa que le dieron a ustedes en la entrada, posen ahí. Dice, y comiendo y bebiendo lo que os den, o sea, todo lo que le den, cómanselo y bébaselo. ¿Por qué? Dice, porque el obrero es digno de su salario. Quiere decir, y en Mateo dijo, es digno de su alimento. Salario ese mismo. Ese tipo de salario que Jesucristo está refiriendo. A lo que le den a usted en aquella casa, a lo que le den de comer o de beber, a la posada que le den en esa casa, que hasta lo dejen durmiendo ahí, y le den comida, le den algo de tomar, cómanselo y báselo porque usted es digno de ese salario. Ese salario quiere decir, de ese salario de alimento. No está hablando de un salario de dinero, está hablando de un salario de alimento, porque como acabé de explicar, y todos lo sabemos, hay más de un tipo de salario. Hay un salario espiritual también. Eso dijo, yo voy a pagarle un denario la vida eterna. Cuando él plantó la viña y mandó y fue a buscar los obreros. Dice que uno entraron temprano y otros entraron a las 11 ya de la mañana y otros a las 5 de la tarde ya casi ya cuando el día se estaba yendo. Y le ofreció un denario a todos por el día. Y un salario de un denario quiere decir, este es un salario espiritual, la vida eterna. Y este es un salario de alimento. Pero no es con esto que yo voy a interpretar estos versículos, ni a manipular estos versículos para yo vivir del evangelio de la forma que no dijo Dios que viviera. Porque el Señor dijo, claro que sí, si tú te vas por ejemplo, si yo voy a predicar para un país, ahora mismo, para cualquier país, no es que me den dinero, no. Pero si me dan posada, allá donde yo estoy predicando, me dan que comer. O sea, me dan un lugar donde dormir, me dan que comer. Dice el Señor, sí, recíbelo. Me dice, no dinero, Eso solamente. Las cosas básicas que te están dando, no dinero, dijo el Señor. Recibe esto porque este es el alimento, tú eres digno de ese alimento. Tú eres digno de recibir este salario de alimento. Lo dice el Señor Jesucristo. Pero ese evangelio no es para vivir de él, porque los apóstoles mismos lo dijeron claramente. Y vámonos a 1 Corintios ahora sí vamos a entrar a 1 Corintios para entender lo que Pablo está hablando. Y no cogerlo como lo están cogiendo ahora, como para comercio. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Ahora lo quieren coger para comercio y quieren interpretar estos versículos mal. Pero lo interesante de esto es que dice aquí claramente, lo voy a comenzar en el versículo, gloria a Dios para siempre, en el versículo 1. Lo voy a comenzar. Dice los derechos de un apóstol. 1 Corintios capítulo 9:1. No soy yo apóstol, no soy libre, no he sido, dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy yo, no sois vosotros mis obras en el Señor. Si para otro no soy apóstol y para otro ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Usted ve? Dice aquí los derechos de un apóstol, o sea, los derechos de un apóstol, de cualquiera de Pablo y cualquier apóstol. No tiene que ser solamente Pablo. Pero Pablo está hablando por él mismo ahora. Pablo está manifestando los derechos de él como apóstol. Eso es lo que se trata la carta. Aquí está, en el capítulo 9 se trata de estas cosas. Pablo está manifestando los derechos que él tiene como apóstol, como lo tienen todos los hermanos apóstoles. Para los corintios, aquí damos a entender el origen y el procedimiento de la carta y el por qué se trata. Es que Pablo está defendiendo sus derechos como apóstol ante aquellos de los corintios que para algunos no era apóstol, para otros sí. Habían unos cuantos, no sabemos cuántos de los corintios de la iglesia que no miraba a Pablo ni reconocía a Pablo como un apóstol. Y Pablo planta su defensa. Se defiende ante estos opositores. De eso se trata. Entonces comienza Pablo a coger los ejemplos que vamos a leer más abajo. Contra lo que me acusan, esta es mi defensa. Oiga lo que dice, contra lo que me acusan, esta es mi defensa, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
Pablo dice, entonces yo no tengo, yo como apóstol no tengo derecho de nada de esas cosas. No tenemos derecho de traer nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas. ¿Usted ve? Pablo dice, pues yo tampoco tengo derecho. Ustedes me han constituido a mí que yo no soy apóstol. Que tampoco, Pablo dice, con ustedes diciéndome que yo no soy apóstol no soy apóstol de Jesucristo. Pero ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, Pablo dice, el sello de su apostolado quiere decir por lo que Pablo ha pasado y ha sufrido, porque Pablo fue enviado a los gentiles. Y por el sufrimiento y el padecimiento de Pablo lleva esta palabra, ellos son el sello del apostolado. Ustedes son mis sellos. Pero ellos no quieren reconocer que Pablo es un apóstol como los otros apóstoles. Ellos no lo quieren aceptar. Y por eso Pablo se defiende y dice, pues entonces yo no tengo derecho ni siquiera ni a comer ni a beber. Pero según ustedes yo no tengo derecho a nada. Tampoco tengo derecho a traer una hermana como esposa, como los otros apóstoles, en caso que él quisiera. O como los otros hermanos del Señor y Cefa. Tengo el mismo derecho, dice el apóstol Pablo. Pero aquellos no querían reconocer a Pablo como un apóstol. Y de eso se trata el origen de esta carta. Y por eso que esto comienza de aquí. Pero no con esto que yo voy a comenzar para yo interpretar este origen de esta carta. Interpretar lo malo para yo coger estos versículos, para yo apoyarme, para yo coger el evangelio como fuente de ganancia. Esto no se trata de esto. Y sigue el apóstol hablando con más ejemplos. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. ¿Ves? Entonces dicen ellos, bueno, solamente él y Bernabé no tienen derecho a nada, ni trabajar ni nada. Solamente yo y Bernabé no, dice el apóstol. Él está defendiéndose a lo que lo acusan, dice aquí. Esta es mi defensa a los que me acusan. Aquí no está hablando Pablo, diciendo, Dios mandó a que yo coja el evangelio para que me den sueldo. Dios mandó para que el evangelio, yo viva del evangelio, reciba salario. Para que yo reciba ganancia de este evangelio. No, para que yo cobre. No, eso no es así. Eso no es así lo que eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Gloria a Dios, para siempre lleno el Espíritu Santo de Dios. Él se está defendiendo delante de los que lo acusan de los corintios. Dice, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Se está defendiendo. Gloria a Jesús. Santo Dios para siempre. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ve, le está cogiendo ejemplo, porque dijo arriba arriba en el versículo 6 dice, lo vuelvo y repito, o no, dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. Entonces él dice, ¿quién entonces es soldado de su propia expensas? ¿O quién planta una viña y no come su fruto? Cuando usted siembra, está hablando, Pablo está hablando en el sentido terrenalmente para que entendamos claramente lo que quiere decir. Que él está hablando de sus derechos, que él tiene el mismo derecho que todos nosotros. Yo siembro, por ejemplo, planto una viña y cuando me dan de los frutos yo como. Yo tengo ovejas como las tenían en el Antiguo Testamento. No está hablando de las ovejas de nosotros, no. Está cogiendo un ejemplo de las cosas terrenales. No está hablando de las ovejas espirituales, de las ovejas de Cristo en el Evangelio. Está hablando de las ovejas terrenales, de las ovejas. ¿De lo que usted sabe lo que es una oveja o no? Todo el mundo lo sabemos. Si dice, si yo soy que tengo, entonces si yo como que tengo mi rebaño de ovejas, entonces yo no tengo derecho tampoco a beber leche del rebaño. Sí, porque son mis ovejas. Si también tengo vaca, tengo derecho a beber de la leche de la vaca porque son mías. Pero no está hablando aquí que es que él tiene, de que él está diciendo a los corintios que él tiene derecho a que los corintios lo mantengan y le den dinero. No está hablando de eso. Él está haciendo su defensa humanamente ante los corintios. Eso es lo que quiere decir aquí, Santo Dios para siempre. Digo esto solo como hombre. Ve, digo esto solo como hombre. Ahora aquí dice, digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley. Ve, digo esto solo como hombre. Póngase asunto a esto, que es lo que él está hablando, es lo que está haciendo la referencia, él se está defendiendo humanamente. Dice,
no dice esto también la ley, por gloria de su para siempre. Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrá bozar el buey que trille. ¿Tiene Dios cuidados de los bueyes? Dice esto como hombre porque él sabe que la ley de Moisés ya en el Evangelio no tiene vida. Dice, digo esto como hombre. No es que está diciendo esto como un mandamiento del Señor, ¿eh? Entendamos esto. No es que está diciendo esto para que lo hagamos, sino como hombre. ¿No está inscrito en vuestras leyes? O sea, en las leyes de Moisés. Porque el fin de la ley de Cristo Jesús lo dice el apóstol Pablo en otra carta y no se va a contradecir. Porque el Espíritu Santo no se contradice. Ve. Si no está diciendo esto como hombre. Que eso está escrito en las leyes ya de Moisés. Él está citando este paisaje. Santo Dios para siempre. Entonces dice, ¿tiene Dios cuidados de los bueyes? O lo dice, lo dice enteramente por nosotros. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Lo dice eternamente por nosotros. Dice el apóstol Pablo. ¿A qué se refiere? O sea, ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Gloria a su presencia. Dice, pues por nosotros se escribió, porque con labranza, dice, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. ¿Ves? Pero ¿a qué se está refiriendo esto? Dice que no fue por los bueyes que Dios escribió esto. Nosotros somos en el sentido espiritual lo que estamos trillando. Trillando quiere decir lo que estamos evangelizando, llevando la palabra de Dios. Pero estamos trillando, estamos evangelizando con una esperanza. ¿De qué? De recibir fruto. ¿Pero cuáles son los frutos? ¿Dinero? No dinero. Recibir fruto de justicia. Recibir fruto quiere decir de que nosotros veamos que nosotros estamos evangelizando, llevando la palabra de Dios y veamos que hay fruto de que hay de personas que vienen a la conversión y arrepentimiento en Cristo. Es su fruto de justicia. Y dice, no ponga bozal. Yo no puedo, o sea, usted no puede poner un bozal, o sea, usted no puede poner un freno al que está evangelizando. Pero Jesucristo dijo claramente a estos que salieron, que Él encomendó, por ejemplo, que Él encomendó a los 12 y a los 70, lo mandó a que trillaran como bueyes. Pero no se escribieron por los bueyes, se escribieron por nosotros. Porque nosotros somos los que estamos trillando, llevando la palabra de Dios. Jesús dijo, no ponga bozal al buey que trille. Claro que no. Porque Jesús le dijo, todo lo que le pongan en la mesa y le den posada, comer y beber en aquel lugar, en aquella casa donde ustedes lleguen. Porque ustedes son dignos, son los bueyes que están trillando y son dignos de sus alimentos o de su salario, que es un alimento, salario de comida, de bebida, de un té, de algo de tomar, de una posada para dormir. Ustedes son esos bueyes. Están trillando, llevando el evangelio de Jesucristo. Pero no dice que le den dinero, ni que coge el evangelio para vivir. Por eso que muchos dicen, no, pero los obreros tienen su salario. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito mentira del diablo. Señor Jesús, reprende al diablo, que quiere confundir la mente de gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque nosotros, dice, con esperanza, dice, y ara y el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Dice en el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo terrenal. ¿Qué quiere decir? Lo interesante de esto, oiga lo que dice, ellos fueron los bueyes que comenzaron a trillar, o sea, a llevar la palabra, a evangelizar, y sembraron en nosotros, o sea, en nosotros quiere decir en los gentiles. En los gentiles. Sembraron en nosotros lo espiritual quiere decir el evangelio, esta palabra de Dios. Pero es justo, dice el apóstol, que también recibamos de ustedes, si tienen necesidad, claro. No dice el apóstol Pablo que lo mantengan y que le den salario.
No, si tienen la necesidad, es justo que nosotros lo suplamos. ¿Y cómo comprobamos esto que se trata de este tema? Bueno, este tema, si usted se va a Romanos 15, 27, que ahí mismo las mismas escrituras nos mandan en este versículo bíblico. No es adivinando, porque así que usted puede conocer la verdad. ¿Qué se titula esto? Cuando creo que era Pablo, que no lo especifica claramente aquí, que Pablo solamente dice, si nosotros, cuando Pablo dice nosotros, habla de los apóstoles, él y los apóstoles. Si nosotros sembramos entre vosotros, o sea, entre ustedes los gentiles, lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros dice, lo material. Y Pablo quiere decir esto aquí en el versículo 11, como leímos, en Romanos 15, 27. Óigame, ¿de qué se trata esto? En Romanos 15, 27, quiere decirlo, se lo voy a dar en un resumen en la mente. Santo Dios para siempre, gloria a Dios. Esto es lo que Pablo quiere decir. Pablo dijo, pero nosotros hemos trillado la palabra de Dios a ustedes. Esto no se escribió por los bueyes. Santo Dios, santo bendito Dios. Y si nosotros hay una necesidad en nosotros, nosotros le hemos trillado a ustedes, porque Jesucristo dijo que no ponga a gozar al buey que está trillando, gloria a Jesús, porque el obrero es digno de su alimento, es digno de su salario, o sea, digno de lo que tú le das, de su sustento, lo que necesita. Y Pablo dice, y nosotros le hemos dado a ustedes lo espiritual, pues no es justo que nosotros también de ustedes, también, gloria a Jesús, tengamos y necesitamos lo material. Y ahí en Romanos 15, 27, esto es lo que está hablando, lo que Pablo quiere decir aquí, en 1 Corintios 9, 11. Santo Dios, Espíritu de Dios. Hermano, hoy vamos a, yo creo que hoy hablamos, que la iglesia abra los ojos hoy, por favor. Y comprenda que ya no se guíe de estos hombres que son enemigos de la cruz de Cristo. Miren, Romanos 9, 27, oiga lo que se trata. Porque así que usted aprende cuando usted va a la Escritura. Y el Espíritu Santo le da entendimiento. Habían unos hermanos en Jerusalén que no tenían nada, ni que para comer ni siquiera. Estaban pasando necesidad. Y los hermanos allá en Roma, los gentiles, reunieron una ofrenda para que Pablo pasara por ella. Ahí búsqueselo ahí, hermano, léalo. Para que Pablo pasara por ella a recogerla. Y Pablo se las llevara a los hermanos judíos que tenían necesidades del cuerpo. Y por eso Pablo dijo que si nosotros le hemos dado a ustedes la palabra de Dios y tenemos una necesidad, eso es lo que Pablo quiere decir, es justo que nosotros también de ustedes recojamos lo material. ¿Ves? Porque lo manda Dios, así lo manda Dios, Y entonces ellos lo hicieron así. Y Pablo decía que le pidan a Dios para que esa ofrenda fuera aceptada allá en los hermanos, por los hermanos allá. Cuando él fuera allá a Jerusalén a llevarle estos donativos, estas ofrendas que el apóstol Pablo iba a recoger, porque los hermanos gentiles iban a aportar para los hermanos judíos. No vaya usted a interpretar el versículo con sabiduría del diablo. Interprete las cosas como Dios se las da a interpretar por la luz del Espíritu Santo, Dios, como está ahí escrita. Y como la misma escritura lo manda a usted, gloria a Jesús para siempre. Entonces seguimos aquí, porque lo interesante de esto es que tenemos que seguir para la gloria de Dios. Dice, gloria a Jesús para siempre. En el 12, si otros participan de este derecho, dice, si otros participan de este derecho, nosotros, dice, de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice aquí? Al evangelio de Cristo. Dice, si otros hermanos, está hablando de otros hermanos, han participado de este derecho. O sea, el derecho quiere decir de que si hay una ofrenda y un hermano tiene una necesidad, o uno, dos, tres, lo que sea, tiene necesidad,
hay que darle de la ofrenda. Ese es el derecho. Pablo dice, si otros hermanos, está hablando, claro, lo dice está un poquito corto la palabra, porque no dice hermano, pero está hablando otros, quiere decir los hermanos. Si otros han participado en este derecho, pero dice, ¿cuántos más nosotros? Dice los apóstoles. También nosotros tenemos este derecho de participar, pero nosotros no hemos tocado, no hemos usado nuestro derecho. Nosotros no hemos, dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos tomado nada de estas cosas, sino dice el apóstol Pablo, que lo ha soportado todo. Todo lo ha soportado por no, dice que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. Entonces, oiga lo que hicieron estos hombres. Entonces no me digas tú a mí que ahora que Dios te está bendiciendo, estafador del diablo. Y tú cogiendo este evangelio para enriquecerte. Y cogiendo este evangelio para tú estafar, para tú engañar, para tú mentir, para tú manipular. Que estos hombres tenían derecho, como los tienes tú y como los tengo yo, claro, todo el cuerpo de Cristo. De que cuando ellos se vieran en necesidad de los hermanos reunir una ofrenda, entre los hermanos, o si estaba ahí reunida, de darle esa ofrenda a ellos, pero ellos no la tocaron, ellos no usaron su derecho, porque ellos tenían los ojos en Jesús, ellos prefirieron sufrirlo todo, dice, ellos padecieron todo y sufrieron todo por no poner ningún tropiezo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ningún obstáculo, nada que fuera o que causara obstáculos, o sea, que causara un estorbo, un tropiezo al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos son ejemplos de nosotros los apóstoles, pero nadie quiere seguir ese ejemplo ahora. Hermano, las ofrendas, todos tenemos un derecho. Lo que yo no quiere que nosotros abusemos de ese derecho. Abusar de ese derecho es una cosa. Que yo abuse del derecho y que yo reciba y que yo me use el derecho que tengo o cualquier hermano es otra cosa. Pero ellos, teniendo ese derecho, ellos no lo hicieron, ellos padecieron, ellos pasaron hambre, se vieron sedientos, hambrientos, se vieron pasando todas las cosas, todas las amarguras. Y no fueron a las iglesias a decir, bueno, miren, si hay algo de la ofrenda ahí, yo no tengo, ese es el derecho que tenemos todos, démelo no, para que no fuera obstáculo el evangelio de Cristo. Para nada que fuera obstáculo, porque estos hombres lo que tenían en la mente era de trillar como el buey que trille, pero con esperanza, con esperanza de recibir fruto de justicia, fruto para Jesucristo. No como ahora cogen estos estafadores el ejemplo, para que ellos quieran trillar riqueza para ellos y que le traigan fortuna a ellos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, estamos claros aquí claramente. Ya vimos claramente lo que dice el apóstol Pablo. Dice en el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Usted le dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Dice la palabra, y que los que sirven del altar participan. ¿A dónde era que estábamos diciendo? ¿A dónde fue que nosotros comenzamos? ¿A qué se refiere este versículo 13? Este versículo 13 se refiere a donde nosotros comenzamos en Deuteronomio 18:1. Se refiere a este versículo 13. ¿Ve? Pero no en ningún momento Pablo me está diciendo a mí que yo tengo que coger este evangelio. En el versículo 13, esto no significa que yo tengo que vivir de ustedes. Pablo manda lo que está refiriendo aquí a un paisaje bíblico que estaba establecido en la ley de Moisés. Que aquellos sacerdotes que no tenían tierra, como acabé de explicar, que no tenían heredad, que como lo acabamos de leer, esos participaban en el servicio y comían de ahí, del templo, o sea, comían de ese servicio. Pero no está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que vivir del evangelio para recibir salario, dinero. Eso no quiere decir esto. Porque en aquellos tiempos, como comencé, por eso lo comencé en Deuteronomio 18, porque yo le dije a ustedes, cuando comencé en Deuteronomio 18, que el apóstol Pablo iba a hablar de Deuteronomio 18 también el apóstol Pablo iba a hablar de Lucas 10:10, de Mateo 17,
que ya había hablado el Señor. Que aquí lo va a decir más abajo. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Interesante. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, ¿cómo fue? Ahí mismo, esta misma escritura, en el versículo 14, nos mandan que donde nosotros fuimos, a Mateo 10:10 y Lucas 17, que ya lo leímos, ya lo expliqué, lo leímos, cómo fue que el Señor mandó a que se viviera del Evangelio. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Y cómo fue que Dios ordenó, Jesucristo, que nosotros viviéramos el Evangelio? Ahí lo dijo, bueno, váyanse sin nada, sin alforjas, váyanse sin calzados, no lleven 2 túnicas para el camino, no lleven alforjas. Porque el obrero es digno de su alimento. Y en Lucas dice, en la casa, así mismo en aquella casa en que vosotros posáis en aquella casa, y todo lo que le den a comer y beber, comérselo y bebérselo, dijo el Maestro Jesús, porque el obrero es digno de su salario. De esa forma fue que Jesús dijo que vivieran del Evangelio. O sea, de esa forma fue que Jesús quiso, se manifestó Jesús y lo dijo el Señor, dice Pablo, el Señor Jesús, que todavía el Señor Jesús, como dice en Lucas, en Mateo, era el mismo, estaba él dirigiendo su ministerio. De esa forma mandó el Señor. Por ejemplo, como acabé de explicar a ustedes, ahora no, porque ahora los predicadores se van llenos de dinero. No son los que quiere Dios, los bolsillos llenos de dinero, no, porque eso es comercial el Evangelio. El Señor dice que si a mí me invitan, yo puedo ir a donde quiera, como acabé de explicar, puse un ejemplo. Si a mí me invitan a predicar a un lugar y está fuera de aquí de la ciudad, o fuera de Holanda, yo tengo que coger un avión. Bueno, voy a predicar a ese lugar, voy a evangelizar a ese sitio, voy a trillar en ese lugar. El que está allá tiene responsabilidad de parte del Señor, que dice, de darme donde dormir en los días que yo voy a estar ahí y dame algo que comer y que beber. Pero no dame dinero para irme con el bolsillo lleno de dólares o de euros, no. Así no es que mandó Dios a vivir del Evangelio. De esa forma no, dice la palabra de Dios. Fue de esta forma como lo hemos leído. Y está ahí escrito, ahí está. Eso no lo puede quitar usted ni yo. Y usted quiere hacerlo como usted quiera, hágalo. Allá usted. Pero eso es usted lo que está, como dice la palabra de Dios, usted es enemigo de la cruz de Cristo. Usted, su Dios es su vientre. Y su gloria es su vergüenza. Porque usted nada más piensa en los terrenales, en las cosas terrenales. ¿Qué dinero es que la da? Y usted es un enemigo de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea, enemigo de este evangelio, enemigo de este ministerio, de esta salvación. Un adversario es usted, dice el apóstol Pablo. Y dice así, oiga lo que dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Como ahora se han aprovechado interpretando este versículo mal. Ni tampoco he escrito esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Oye, pero qué hombre que sufría, qué hombre que era de verdad de Dios. Ese es un hombre de Dios de verdad. Ahora la iglesia dice que todos los hombres que hablan aleluya, una Dios que son de Dios. No, este era un hombre de Dios. Y aún Dios dijo, si tú vas a predicar la palabra, Pablo, donde quiera que estés, tienen que darte, y tú llegaste allí tienen que darte posada, come ahí, duerme ahí, y que todo lo que tienes que comer, come. Pablo dice, no, yo, ni aún así lo he escrito yo para que ustedes hagan eso conmigo. Bendito Dios para siempre. No lo he escrito, dice, yo no he escrito, pero lo ordenó el Señor que fuera así. Pero Pablo dijo, yo no lo he escrito para que ustedes no lo hagan conmigo, no para que lo hagan conmigo. ¿Qué hombre de Dios era ese apóstol Pablo? La voz no me dio para siempre. Hombre que no ponía, no le interesaba nada de las cosas terrenales, solamente ponía las cosas, su mirada en las cosas espirituales, como este evangelio, que este evangelio es espiritual. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta sea mi gloria, ¿ve? Prefiere morir, hermano, antes que este ministerio de él como apóstol se venga, algo desvanezca. No, prefiere morir. Esta sea mi gloria. Todos esos son versículos que yo sé que lo han usado, pero aquí estamos claramente, no podemos buscarle ningún tipo de otra interpretación. Porque si buscamos otra cosa, entonces vamos mal. Gloria a Dios, vamos a dejarlo ahí. En 2 Tesalonicenses, vámonos a 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, vamos a ver, vamos a entender que estamos respaldando que el Señor, de la forma que el Señor mandó a que se viera el evangelio, como acabé de explicar, es que si yo voy a un lugar
a un país o a una casa, me dan que comer, me dan donde dormir, me dan que beber, yo soy digno de ese alimento, ese salario de alimento. Pero si yo necesito, por ejemplo, mantenerme yo, mantener a mi esposa o mantener a mis hijos, dice que tengo que trabajar. Porque no puedo coger este evangelio para recibir salario. Lo dice aquí, ¿eh? Vamos a leerlo según San License. Esto lo leyó Jesucristo mismo. Ah, no, pero esto no, porque esto no nos conviene a nosotros. Según San License, capítulo 3, ¿verdad? Dije. Capítulo 3, versículo 6. El deber de trabajar, dice. Pero pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Oiga lo interesante, pero la iglesia sigue con ellos. La iglesia lo sigue siguiendo. Y oiga lo que dice la palabra. Pero os ordenamos, hermano. Dice, no es Pablo que ordena aquí, dice aquí. Dice que es en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No dice fue Pablo, dice no soy yo, no. Pablo dice soy yo que ordeno, no. Es Jesucristo que ordena. Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente y no anda conforme a la enseñanza que recibiste de nosotros. Que no anda en la enseñanza de la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo. ¿Y la iglesia lo sigue? Oye, pero hoy en día la iglesia lo sigue. Y mandó el Espíritu Santo que tenemos que apartarnos. No seguir con ellos. Hoy lo siguen. Hoy lo veneran. Hoy lo adoran. Hoy lo ponen idolatrado. Lo hacen dioses. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí solo un Dios. Dios Padre. Y de nuestro Señor el Cordero, el Hijo de Dios. Su Santo Espíritu. Dice aquí claramente. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Oiga, ¿ves? ¿Y por qué no imitar? Por lo que eso fue lo que dijo el Espíritu Santo. Esto no lo dice Pablo, ¿eh? Cuando dice que nosotros tenemos que saber de qué manera nosotros tenemos que imitarlo a ellos. Eso no lo dice Pablo, eso lo dice el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice esto fuera parte de aquí? Bueno, en Efesios capítulo 2. Edificados sobre el fundamentos de los profetas y de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Nadie quiere ese fundamento, nadie quiere imitar a estos apóstoles, nadie quiere edificar sobre este fundamento, pero ya el Señor lo dijo que tenía que ser la iglesia, cualquier iglesia del Señor, tiene que edificar sobre este fundamento. Pues nosotros no anduvimos no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Ves? Ellos fueron el ejemplo. O sea que ellos no engañaron ni estafaron a nadie, ni comieron pan de balde, nadie lo va a decir aquí mismo claramente. Como estos están comiendo pan de balde de la iglesia, el pastor con un barrigón que está echando grandísimamente, no trabaja, no hace nada, no, de las ovejas, porque todo el que tiene un rebaño tiene que beber la leche de ella. Pero eso no fue lo que dijo el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no está diciendo eso por la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo eso porque se está defensa como él, como apóstol, defendiendo él por lo que lo acusan en los Corintios. Y está cogiendo ese ejemplo. Usted que tiene un rebaño de ovejas, usted tiene tanta cabeza de oveja, bueno, si la oveja está produciendo leche, tiene que beber leche de ella porque usted es el dueño. Si tiene tanta cabeza de vaca y está produciendo leche, usted tiene que beber la leche porque usted es el dueño. No va a ver quién la va a beber, el vecino. Usted que es el dueño. Pero no es para que coger el evangelio para vivir, porque aquí dice lo contrario, dice que ellos han sido el ejemplo y que ellos nunca anduvieron solamente entre ellos. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Que es lo que dice aquí. Que no vivieron de balde de nadie, ni comieron el pan de balde de nadie. O sea, que no se sentaron, manténganos aquí, que nosotros somos los ministros, los apóstoles, ustedes son las ovejas. Y yo voy a vivir de ustedes, voy a beber de la leche de ustedes. Eso no fue lo que dijo Pablo, porque el Espíritu Santo no fue lo que le dijo a él, no fue lo que le mostró. Ve, él no dijo así. No comió el pan de balde, o sea, ninguno de ustedes nos ha mantenido. Nosotros con afán y fatiga hemos trabajado día y noche.
¿Y dónde viene el salario ahora entonces? ¿Dónde viene el salario de estos hombres? Viene de Dios. Este salario es aprobado bíblicamente por Dios. Entonces, ¿por qué estos hombres no recibieron salario? Si estos hombres acaban de decir claramente. Hay una cosa que nosotros tenemos que distinguir, una cosa que yo tenga derecho y usted también, el derecho de que si yo estoy en necesidad y la ofrenda está ahí, no es para idolatrarla, es para suplir al hermano o la hermana que tenga necesidad. Son cosas distintas. A que ustedes, yo le digo a ustedes, que ustedes tengan que darme un salario por estar yo enseñando el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Esto es lo que el Espíritu Santo dice, porque esto es gratuitamente. A ver si lo dice, si tú quieres sustentarte, tú tienes que pagar tu sustento, tus necesidades en tu cuerpo, tú tienes que trabajar para ella. Y si tú no trabajas, no comas, muérete. Pues fue que dijo eso, ¿sí? Y el que no come se va a morir, porque va a entrar en un desgaste, se va a poner como un cadáver. Santo Dios, para siempre la carne. Santo Dios, ellos no dijeron que día y noche, dice, para no hacerle gravoso a ninguno de vosotros, ¿ves? Para no hacerle carga a nadie, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué la iglesia entonces lo sigue siguiendo a esta gente? Sino que se aparte de esta gente que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitase. ¿Ves? Siempre el derecho de ellos recibir de las ofrendas estaba y está. Pero aún ellos, como lo leímos en Corintios, también en 1 Corintios 9, que Pablo dijo que ellos no usaron de ese derecho. Que si otros tenían derecho, ellos también lo tenían. Pero ellos no usaron de ese derecho, sino que lo sufrieron mejor. Y padecieron mejor, sufrieron, porque ellos no quisieran que nada le fuera trompiezo, que nada fuera obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, que un hermano no viniera a trompezar por causa de esto. O que alguien no viniera a convertirse por causa de esto. Esto es lo que estos hombres no miran, esto corrupto. Porque ellos están mirando con la avaricia. Porque dice la Escritura que subió de ellos el vientre. Santo Dios para siempre. Por eso que yo no acepto salario de ninguna iglesia. Porque el Señor no quiere que acepte salario de ninguna iglesia. Ahora tengo derecho, como usted y como yo, como todos los hermanos, a recibir, si tengo necesidad, la ofrenda. Sí, como todos los hermanos. Pero hay algo que dice en esta palabra, que estos hombres renunciaron a su derecho para que no lo imitasen a ellos. Santo Dios para siempre. Sufrieron y padecieron todo. Pasaron todo tipo de hambre, de trabajo. Y aún con su derecho ahí, no fueron a ninguna iglesia a creer a ninguna ofrenda. Santo bendito Dios para siempre. Dice así, gloria a Jesús para siempre. En el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Simple, ¿ves? Porque cuando estaba con vosotros, también cuando estaba con ustedes, dice el apóstol Pablo, también ordenamos esto, pero esto viene de Cristo. Esta orden no viene de Pablo. Pablo no puede dar orden aquí, la orden es del Espíritu Santo, a través de Pablo. Porque Pablo es un hombre, yo no puedo dar orden aquí. La orden la da el Espíritu Santo, a ti las Escrituras son los que dan la orden. Si usted la quiere ver, se obedezca. Si usted no la quiere ver, se allá usted. Eso son cuentas suyas, con Dios. Yo no lo puedo obligar a usted, ni usted obligarme a mí. ¿Qué es lo que dice? Porque también cuando estábamos con vosotros, o sea, porque también cuando estábamos con usted, cuando estábamos en tiempo pasado, santo Dios, cuando estábamos, tiempo pasado, con ustedes, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces aquí hay algo. Entonces yo no puedo coger en Corintios, los versículos que acabé de explicar, acabé de citar, de aquel que tiene sus ovejas, bebe de la leche. No puedo coger este versículo para vivir del Evangelio, porque entonces aquí está contradiciéndose aquí. Porque aquí dice que si no quiero trabajar, si no trabaja, que no coma. Entonces, ve lo que pasa. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios para siempre. Y lo dejamos aquí, gloria al Señor para siempre. Creo que ya está claro aquí. Y vámonos ahora, bendito Dios para siempre, a Filipenses, capítulo 4. Hermanos, esto es lo que dice Dios, hermanos. Yo no
yo como acabé de explicar como siervo de Jesucristo, de su palabra, del Señor Jesucristo, yo una vez fui a Alemania a unas hermanas y de ahí fuimos a una casa que se congregaban unas hermanas, se congregaban ahí ellas. Y me acuerdo yo que eso era que Alemania es grandísimo, hermanos. Yo estaba en un lugar y tuve que ir a otro lugar, cogí un tren en la misma Alemania para ir a otra provincia, a otro lugar. Cuando yo terminé porque para que ustedes lo que como son las cosas de Dios, yo no era yo que iba a predicar, yo iba a participar porque me invitaron. Pero ¿qué pasa? La que iba a predicar se enfermó y no pudo ir. Era una mujer que iba a predicar con las otras hermanas y no pudo ir. Y me dice la hermana, pero ¿usted puede predicarlo? Eso fue improvisto, yo no iba para predicar. Digo, pues bueno, está bien, pues gloria a Dios. Cuando cojo allá y comienzo a predicar la palabra de Dios, para la gloria de Dios, todo el mundo se ha gozado en el nombre del Señor, la gloria de Dios. La dueña de la casa dijo que se le dio testimonio que esas palabras eran palabras de Dios, bendito Dios, y se gozaron todos. Ese día era domingo y se recogió las ofrendas, como dice la palabra de Dios, que había que recogerla primer día de la semana. Y yo veo que ella, cuando recoge las ofrendas entre todos nosotros, creo que hay un esposo de una hermana también que no era cristiano, también estaba participando. Me la va a dar a mí la dueña de la casa, donde nos congregamos como iglesia en ese día. Y yo le dije, ¿qué usted está haciendo? No, hermano, mire para el pasaje. Digo, no, yo no necesito eso. Yo vine con mi pasaje de tren. Yo compré mi pasaje de tren y ida y vuelta. Y cuando yo vine también de Ámsterdam, que compré mi pasaje de Ámsterdam aquí a Alemania, con mi ticket de ida y vuelta de tren también. Yo ando con mi dinero. Yo no sé todo eso. Y ella se sorprendió. Ella misma se sorprendió porque ella misma testificó, primer persona que yo veo que no la acepta, hermano, porque aquí ha venido otra gente a predicar y nosotros la hemos recogido y se la hemos dado y ellos la han aceptado y usted es el primero que no la acepta. Digo, pues mire, yo no la acepto porque el evangelio de Jesucristo es gratis. Yo vine, el Señor me mandó a traer este mensaje aquí porque la que tenía que predicar se enfermó. Fue para que yo predicara la palabra de él aquí. Fue para que la predicara gratuitamente. Así que yo, como por gracia la he recibido, por gracia se la he dado a ustedes aquí. Yo no acepto ese dinero. Para la gloria de Dios digo esto, gloria a Jesús para siempre. No para jatarme y darme vanagloria, para la gloria de Dios. Yo no acepto ese dinero. Santo Dios para siempre. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Y eso es lo que se usa ahora. Eso no se hacía en las iglesias primitivas, las primeras iglesias. Cuando una gente va a predicar, tienen que reunir el dinero para que se vayan a un bolsillo. Yo no, el Señor dijo, si tú vas a predicar, te dieron que comer en ese lugar, te dieron un techo, te dieron que beber, ya, con eso es suficiente. Amén. Santo Dios para siempre. Pero el hombre lo ha hecho contrario. Bendito Dios. Filipenses capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 4. El tiempo va pasando rápido. Santo Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Jesús. Cuando usted está comiendo palabra, el tiempo se va rápido, hermano. Pero palabra de Dios para que nosotros no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar del hombre y no dejamos haciendo las cosas mal como se sigue haciendo, gloria a Dios para siempre. Dice Filipenses 4:8, en 4:8, ¿qué es lo que Dios, eso es lo que Dios quiere, que seamos honestos, dice. Dice, en esto pensar. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, ¿ves? Que nosotros tenemos que proceder bajo una honestidad, bajo todo lo justo y todo lo que es puro, dice todo lo amable, todo lo que es buen, que todo lo que es de buen nombre, ¿te ves? Todo lo que es puro, dice la palabra, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno, dice, si algo digno de alabanza es en esto pensar. ¿Qué es lo que me dice aquí? ¿Cómo que yo tengo que, cómo que tiene que estar mi pensamiento? Mi pensamiento tiene que estar en la avaricia, dice aquí, en que traigan el dinero, que me traigan dinero, dice aquí. No, que sea un hombre honesto, un hombre justo, dice aquí, un hombre puro, un hombre amable, un hombre como un hombre de Dios. Eso es lo que me quiere decir las Escrituras aquí, claramente a mí en este día y a todos nosotros. No que trate de recibir riquezas o coja esta palabra para hacer comercio de ella. Eso fue lo que dice aquí. Dice en el versículo 9, para terminarlo ahí, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Oiga, que lo imitemos a ellos otra vez, dice aquí. Lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos visto, o sea, en el comportamiento, en la actitud de ellos procede en ellos, en mí. Esto hace. ¿Ve? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ve? No es porque aleluya y gloria a Dios, no. Esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que viste y aprendiste de mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Jesús, hermanos. Perdón, hermano. Gloria a Jesús, santo Dios para siempre. Esto hacer. Bendito Dios. Ahora vemos claramente lo que estas escrituras nos han relatado a nosotros y vamos ahora a coger otro ejemplo. Vemos cómo que la palabra de Dios dice y si nosotros hacemos esto y imitamos a estos hombres espiritualmente, que ellos obedecieron a Dios, y no cogemos este evangelio, gloria a Dios para siempre, como ganancia deshonesta. Y ahora vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8. Gloria a Dios para siempre. Por motivo de tiempo voy a brincar unos versículos, porque no hay mucho tiempo. Y le voy a dar cierre hoy a este tema ya, si Dios me lo permite, y me queda nada más poco tiempo, media hora para cerrar esto. Pero dice la ofrenda para los santos. Voy a brincar los versículos que dije porque no tengo tiempo para leerlo tanto tiempo. Bueno. Esto se trata en Corintios, que le voy a comenzar en el 1, pero no lo voy a comenzar en el 1. 8.1, ahí lo voy a comenzar. Pero no lo voy a comenzar ahí porque como acabé de explicar el tiempo, por motivo de tiempo tengo que brincar los versículos claramente. Pero voy a dar un resumen de lo que se trata. Esto se trata en Corintios, cuando dice las ofrendas para los santos, que había unas iglesias de Macedonia que le rogaron a Pablo un año antes porque había que hacer una ofrenda para suministrar a unos hermanos que estaban en necesidad. Y estos hermanos de las iglesias de Macedonia, dice ahí en Corintios 8.1, les rogaron al apóstol Pablo que lo hiciera partícipe. Para ellos un año antes ya ellos tenían eso programado para que el Pablo lo hiciera partícipe de ellos también participar en este servicio de donar esa ofrenda para esos hermanos. Y vamos a comenzarlo en el 8.10. Dice así, y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Ve? Lo que acabé de explicar.
hablando con las iglesias de Macedonia, los hermanos en Macedonia. Dice que no solamente ellos comenzaron a hacerlo, sino que lo comenzaron a pensar, dice desde el año pasado, o sea, desde el año pasado, o sea, un año antes, dice aquí. Ya lo tenían ellos, ya ellos lo habían pensado y ellos lo iban a hacer. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, le dice a la iglesia de Macedonia, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Ve? Ahora, como tú tenías ese buen deseo desde el año pasado a los macedonios, los hermanos, las iglesias de Macedonia, los hermanos de Macedonia, ahora hazlo, cúmplelo, conforme a lo que dice, conforme a lo que tengáis. Pablo no le está diciendo traigan tanto, traigan 1000, traigan 500, traigan 200 denarios, para que Dios le multiplique 1000, o le aplique 4, o le multiplique 4, no, conforme a lo que tengan. Pero ya que ustedes pusieron eso, y lo pensaron eso, y lo querían hacer, ya tienen que hacerlo. Pero conforme a lo que ustedes tengan. Eso se llama la ofrenda, voluntaria. Conforme a lo que tú tengas. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuestas, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Ves? O sea, si yo tengo la voluntad y está dispuesto yo de ofrendar, será aceptada según lo que yo tengo. O sea, voy a ofrendar según lo que yo tengo, no lo que no tengo. Porque ahora quieren estafar y quitarle en toda la iglesia. Y explotarle todo y sacarle hasta el último jugo, como usted está primero una naranja con un imprimidor, que usted saca hasta el último jugo, así están haciendo. Pero la iglesia, el Señor dijo, aparte de esa gente, dijo el Señor, que acabé de leer, aparte de ellos que no andan conforme a la palabra que nosotros hemos enseñado, con la enseñanza que nosotros hemos enseñado, no andan conforme a esta enseñanza. Pero la iglesia lo sigue. ¿Qué voy a hacer? Ellos no son tan culpables. También las iglesias son más culpables que ellos. Porque tampoco ninguno de estos estafadores, ninguno de estos enemigos de la cruz de Cristo le pone una pistola en el pecho para vivir de ellos. Ellos se lo dan porque quieren. Porque ellos no se sigan y se idolatran con ellos si no van a la escritura. Yo sí no voy a mantener a ningún hombre porque yo mismo no siento que nadie me mantenga, que ninguna iglesia me mantenga porque Jesucristo no quiere esto. Si tengo que padecer, voy a padecer porque si quiero mi salvación y quiero recibir lo eterno, tengo que hacerlo porque aquellos los apóstoles lo hicieron. Gloria a Dios para siempre. Dice en el 13, porque no digo esto para que haya para vosotros holguras y para otro estrechez. Pablo no lo está diciendo como abusando de ellos, de que le está sacando a ellos todo para que ellos se esforcen y para que aquello que necesitan sean beneficiados como quiera que sea y que ellos se esforcen hasta lo último. No. Dice el apóstol Pablo que no lo dice por eso. Que no dice para que en ellos haya estrechez, o sea, para forzarlo como iglesia, no. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Igualdad. No para que allí tengan más y ustedes tengan menos y ustedes se queden mendigando, sino para que la abundancia de vosotros supla la escasez de ellos. Para que también para que, lo comienzo también en el 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. La abundancia de ustedes, de los macedonios, usted lo puede ver que eso se trata aunque las iglesias, dice el libro, la carta está a los Corintios, pero está hablando directamente con los hermanos de Macedonia. Si lo comienzan en el 8.1, lo va a saber que es así. Usted ve que sabe explicarla, hay que saber el origen donde viene la carta. Para explicar claro. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora ustedes tienen abundancia. Pablo dice, yo no digo esto a vosotros porque para que ustedes tengan que dárselo todo a ellos y ustedes se queden mendigando, no. Pablo dice, ahora es su abundancia, ustedes le dan a ellos que están en escasez, pero mañana cuando ustedes tengan escasez y ellos tengan abundancia, ellos le suplan a ustedes también, para que haga igualdad, o sea, para que haga igualdad, para que sea todo en el mismo nivel. No haya lo ancho, ni lo estrecho, ni lo ancho para nadie.
sino una igualdad. Ahora ellos tienen, a ellos lo pueden suplir, suplen, ellos lo querían, lo anhelaron, pero cuando ellos no tengan mañanas, estos mismos hermanos o otros hermanos quizás, le van a suplir a ellos. Eso así que camina la ofrenda de Cristo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Ve? Esto se trata de la ofrenda, así es la ofrenda. Pero gracias a Dios, pues, que pues en el corazón de Tito, dice, pero gracias a Dios que puso, en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, lo mismo que los hermanos de Macedonia tenían, ya Tito también lo tenía en su corazón. Es que todo esto es voluntario, por amor. Dice quién fue que lo puso. Dice, Dios lo puso en el corazón de Tito. Es Dios. Porque es así la ofrenda, hermano. La ofrenda Dios lo pone en su corazón suyo, hermano. No yo. No que yo le diga a usted, bueno, hermano, dé tanto para el Señor, para que el Señor le multiplique tanto como muchos estafadores. El Señor lo va a poner en su corazón, que es lo que usted va a dar, ofrenda. Santo Dios para siempre. A veces estos mensajes son un poco largos, pero son de enseñanza. A veces nosotros, es verdad que a veces se hacen largos porque son mensajes de enseñanza. Si no fuera mensaje de enseñanza, quizás fueran más cortos, porque entonces no había que ampliar tanto, no había que explicar tanto. Pero son de enseñanza. Así lo estableció Dios y así se tiene que seguir. Para que aprendamos, hermano. Por eso que no aprendemos, porque decimos, ay no. Cuando conseguimos uno que dura 45 minutos, quizás media hora, y habló todo lo que habló, la mayoría fue basura. Nada fue para enseñarle a usted, sino solo fueron palabras de manipuleo, de engaño. Eso usted le dice, amén, aleluya, ay, qué mensaje tan rico, qué mensaje tan bueno. Pero el verdadero mensaje de nutrirlo a usted, de edificarlo a usted, de enseñarle a usted, estos son los mensajes que toman tiempo para poder aprender, para poder no dejarnos engañar. ¿Y cómo aprendemos? Es por las escrituras. Si yo ahora mismo, porque no es la voluntad mía, si fuera mi voluntad, yo voy a parar aquí a hablar 2 o 3 cositas, los demás hablarán viajes de disparate y ustedes se gozaran y yo me gozara en la carne, pero sin fruto. Es mejor pararse aquí y dedicar este tiempo para alimentarse usted y para alimentarme yo de la santísima palabra de Dios, pero con fruto. Santo Dios para siempre. Entonces vimos también que Dios puso esta misma solicitud en Tito. Pues a la verdad, dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solicito, o sea que tú estabas muy ocupado, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. ¿Ves? Tito estaba muy solicito, o sea, ocupado en las cosas del Señor, pero por su propia voluntad partió hacia los hermanos de Macedonia, que son los que están los que van a dar las ofrendas. Partió hacia vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por toda la iglesia. ¿Ves? Este era otro hombre de Dios también. Mandaron juntamente con Tito otro hermano que cuya alabanza se oye de él, o sea, su fruto, lo que él hace sobre las iglesias, se oye en todas las iglesias. Eso sí eran hombres de Dios, porque los frutos son los que hablan. Por eso yo mismo digo que ni yo soy un hombre de Dios, y porque dirán ustedes, pues entonces usted se está contradiciendo. Digo, no, yo no me contradigo, porque no soy yo que tengo que decir que soy un hombre de Dios, son los frutos míos. Que otro, por medio de mi fruto, tiene que decir que yo soy un hombre de Dios. Por los frutos que el otro ve en mí. Cuando yo me digo que yo soy un hombre de Dios, yo mismo me estoy jactando. Yo mismo me estoy vanagloriando. Yo mismo me estoy adulando. Pero cuando yo, con los frutos que yo estoy dando, como un siervo de Dios, como un siervo de Cristo Jesús, entonces, que el otro dice, en verdad, fulano, ese es un hombre de Dios. Ahí sí. No usted que lo diga, porque Dios quiere que salga de la boca del otro por el fruto suyo que usted esté dando. Lo mismo que eso está bíblicamente comprobado con los profetas. El profeta Elías, ¿qué fue lo que le dijo la viuda cuando murió el niño? Que Elías le dijo, Jehová, hasta aquí trajiste aflicción en la casa de esta viuda donde yo estoy ahora. Ahora Elías estaba en problemas. Porque la viuda le está reclamando a Elías que fue lo que
lo que hizo contra, qué fue mal, qué mal le hizo a Elías para que trajera ese pecado a su casa. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías oró y el niño volvió, dijo, ahora reconozco que eres un hombre de Dios. No nosotros que tenemos que decirlo. Con Eliseo lo mismo también. Aquella mujer que tenía a su marido y había hecho un cuarto, y que siempre cuando Eliseo iba a ese lugar se quedaban ahí donde ella, pero ella mandó a hacer una habitación, dice la palabra de Dios, para que se quedara donde ella. Dice, para el varón de Dios. Es el otro que tiene que decir, no es la otra persona, no es usted. Por eso yo digo, ni yo soy un hombre de Dios. Es el otro que tiene que decir, sí, ese es un hombre de Dios. Ahora se no me dio para con los frutos. Porque cuando yo lo digo yo mismo, me estoy atando yo mismo y vanagloriando yo mismo y adulándome yo mismo. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que por tu fruto que te va a conocer, te conoceré. Y esos son los frutos que yo dé. Entonces el otro es decir si soy de Dios o no soy de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, gloria a su para siempre. Oh, me fui lejos. No. Así que 19 veces. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. ¿Te ves? Con este hermano que acompañó al hermano Tito, este otro hermano que fue con él, que dice la palabra que gloria a Jesús, que toda la iglesia, dice que se oye por todas las iglesias, o sea, no solo eso, sino que también fue compañero de nuestra peregrinación, o sea, fue compañero de ellos en su peregrinación para llevar este donativo a vosotros, dice, administrado por nosotros para la gloria para gloria del Señor mismo. ¿Ve? Dice, de este donativo, o sea, de las ofrendas. Donativo quiere decir las ofrendas. Dice, administrado por nosotros. ¿Quién en la cual administraban? Los apóstoles. Pero los apóstoles se quedaban con ese dinero. Dice, oiga, dice que no. Que ese dinero se iba a llevar y se iba a dar a esos hermanos que tenían necesidades. Pero pasaban por las manos de ellos. Porque en el principio acabé de explicar el libro de los Hechos, cuando comencé la semana pasada, que en el libro de los Hechos expliqué que ellos lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero oiga lo interesante, estos hombres eran serios, honestos y transparentes con esta administración. Dice la palabra de Dios. Y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitando que nadie nos censure. Óigame. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Hermano, no eran dos chelitos que se administraban ellos, Oiga, dice las escrituras que ellos estaban, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Que nadie los censure en cuanto a estas ofrendas que ellos, abundantes, que ellos administramos. Ellos, Pablo y los apóstoles. Y los otros apóstoles. Aquí no dice que el apóstol Pablo de las ofrendas se le echaba en los bolsillos. Aquí no dice que el apóstol Pablo compraba lo que había en ese tiempo, las comodidades. Aquí no dice que Pablo compraba túnica cara en esos tiempos. Aquí no dice que Pablo andaba pisando en alfombra en esos tiempos con la ofrenda, no. Esa ofrenda que ellos administraban y esa ofrenda que se daba voluntariamente, que eso es lo que está establecido en la iglesia de Cristo Jesús, y se hacía y se pasaba por la mano de ellos la administraban, pero ellos, como dice aquí mismo que Tito también se puso de voluntario para ir a recoger, para participar en esta cosa, y este hermano también, para hacer llegar estas ofrendas a los hermanos que necesitaban, porque ellos estaban evitando que nadie os censurara, o sea, que nadie os censurara, que nadie pusiera a acusarlo de nada,
como de estafadores, como de aprovechadores, como que ellos están cogiendo las ofrendas para ellos engañar, para ellos vivir, se la están robando, para ellos vivir cómodo. No, porque ellos muestran su honradez delante de Dios aquí. Dice en el 20, dice en el 21. Procuramos hacer las cosas honradamente. ¿Ves? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Seriedad, dice, y honestidad y transparencia. Dice que en el 21 que procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, óigame, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Esos hombres no podían acusar de ladrón, hermano. Esos hombres no podían acusar que cogían este evangelio para estafar y para engañar, o usaban palabras persuadidas como usan ahora. Nadie lo podía acusar. Estos hombres no podían acusar los que se cogían la ofrenda para ellos, porque ellos estaban demostrando su honestidad delante del Señor. Gloria a Dios, porque a Dios no se le puede encontrar nadie. Dijo el profeta Jeremías: Abraham encontró que yo me le puedo encontrar a Jehová. Estos creen que se le puede encontrar a Dios, a Dios no se le puede encontrar a nadie. Dice que la honestidad de gloria a Dios. La honestidad de ellos era presentada primero delante de los ojos de Dios. Dios era testigo. Y delante de no solamente delante del Señor, y también delante de los hombres. Nadie pudo hablar de los apóstoles que eran unos estafadores. Nadie pudo hablar de los apóstoles que cogieron esta palabra como fuente de ganancia para vivir del evangelio de Jesucristo. Pero estos sí pueden hablar, porque estos sí lo cogen para comprar mansiones, para comprar aviones, para hacer palacio de lugar de congregarse, para ellos comprar casas, para comprar ellos solares para ellos, hacer todo lo que el dinero produce en la tierra. Y estos hombres demostraron su honradez, que fueron honrados y transparentes y serios en cuanto a la administración de estas ofrendas. Ofrenda, porque no hablan de diezmo, ofrenda. Porque el diezmo no existe para la iglesia de Jesucristo. Sí existe para los levíticos, sí. Sí, claro que sí, pero para la iglesia de Cristo eso no existe. Ellos nunca hablaron de diezmo aquí. De ofrenda voluntaria sin usted tenga. ¿Quiere participar? Participe ya. Ya usted lo puso en su corazón, ya usted lo pensó, hágalo, porque ya usted no, este compromiso usted lo hizo con Dios y usted en su corazón, su pensamiento, participe. Pero conforme a lo que usted tenga. No como dicen ahora. Ahora hay gente tan ignorante que dejan de pagar hasta la casa. Porque cuando van a nuestros estafadores, ven, trae lo que tú tengas ahí, no importa, para la casa, o para la comida de los niños. Y que Dios te lo va a multiplicar, y andan los niños pidiendo, mendigando, muriéndose del hambre. Y el dueño de la casa, si no me pagan en tal tiempo, te va para la calle. Ya están casi en la calle. Hermanos, dejemos esa ignorancia, dejemos esa cosa, que el evangelio no es esto, hermano. El evangelio de salvación es poder de Dios. El evangelio es para arrepentimiento y para perdón de pecados, para que nosotros nos convirtamos al Hijo de Dios. Y sigue hablando, porque sigue gloria de Jesús para siempre. Pero yo voy a brincar unos versículos, porque sigue ahí en el mismo, en el 2 Corintios 9, pero yo lo voy a brincar por ya motivo de tiempo ya. Sigue hablando lo mismo. Déjame a dónde lo brinco, solamente para caer. Gloria a Jesús para siempre. Bueno, vamos a comenzar en el 3 y darle un poquito rápido ahí. 9:3, ahí mismo seguimos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestros gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea que ya los hermanos se enviaron a estas cosas, a que ellos fueran a recoger lo que se iban a dar, para dárselo a los otros hermanos más necesitados. Dice en el 4, en 2 Corintios 9:4, sigo ahí. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os halleren desprevenidos, no nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta vuestra confianza. ¿Ven? Que si se hacían las cosas mal, como que no era correcto, y venían algunos de los de Macedonia, o sea, de los hermanos que participaron y dieron esta ofrenda, entonces no vinieran ellos a avergonzarse. Se hacía la cosa transparente, hermano. Se hacía la cosa honestidad y seriedad. Ahí no había nada oculto, ahí no había ninguna malicia, hermano.
Esto es lo que quiere decir las Sagradas Escrituras. Podía venir uno de Macedonia con ellos para estar ahí si quería, pero Pablo estaba tratando de que todas las cosas se hicieran como mandaba el Señor, bajo toda honestidad, para entregar este servicio de la ofrenda. ¿Te ves? No ahora, no como ahora, estos gánster, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. O sea, que existiera la confianza de que los hermanos también, si algún hermano quería participar de Macedonia, quería venir, no hubiera ninguna desconfianza, no hubiera nada porque estaba mirando que todo se estaba haciendo bajo la honestidad ante el Señor y ante ellos. Gloria a su para Dios. Por tanto, tuve por necesidad de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. ¿Ve? Preparó a los hermanos, a Tito y al otro que fue con ellos, para que ya tuvieran listos ellos los de Macedonia las ofrendas. Dice generosidad, que fueron generosidad, o sea que no fueron obligados. La dieron porque eran generosos, la dieron porque quisieron, ¿ve? Voluntariamente. Dice antes prometida, para que tuviera lista su generosidad, no como de exigencia nuestra. Oiga, ve, él nos mandó a Tito y al otro hermano, vayan a buscarla, díganle que la manden. No, vayan, para que ustedes tuvieran lista lo que ustedes por generosidad. Generosidad quiere decir voluntariamente, de corazón. No porque ustedes vengan a pensar por nosotros estamos por exigencia, que Pablo estaba exigiendo nada. Ve, esto exigen. Dios no exige nada, hermano. Las ofrendas usted las tiene que dar voluntaria, no por exigencia. Ahora esto le plantan el diezmo que no tienen que plantar, se lo exigen. Y las ofrendas también se las exigen con exigencia. Que tienen que dar la conciencia. No, yo no digo a la iglesia de Jesucristo, usted tiene que dar la conciencia, no. Tiene que darla con una exigencia, no. Digo, no, tenemos que ofrendar. Porque yo también tengo que incluirme. Tenemos que ofrendar porque la ofrenda es un servicio espiritual que nosotros, un sacrificio vivo, dice, un sacrificio acepto y agradable y olor grato, dice el apóstol Pablo a los filipenses, ante Dios. Por eso tenemos que ofrendar. No para ustedes ofrendan para yo llenarme el bolsillo, lo que ustedes me están dando ahí, yo llenarme el bolsillo. Eso no lo hicieron los apóstoles jamás. Solo me fueron honestos ante el Señor y ante los hombres. Gloria a Dios para siempre. Para que ellos no vinieran, nosotros fuimos a buscar, mandé a buscar lo que ustedes ofrecieron por su generosidad, no como exigencia nuestra, o sea, no como exigencia nuestra, no que nosotros estamos exigiendo nada, solamente ustedes se ofrecieron a darlo y nosotros mandamos a buscarlo. Su generosidad quiere decir que lo hicieron por amor, lo quisieron hacer voluntariamente y ellos mandaron a buscarlo. Si usted me llama a mí y me dice a mí, hermano, venga a buscar, hermano, mire, yo tengo una ofrenda aquí, venga a buscarla, pues yo la voy a buscar. Su generosidad. Pero yo no le exigí a usted, yo no le he dicho a usted, tenga una ofrenda, no yo vaya para que me la dé. No, usted yo tengo una ofrenda aquí, venga a buscarla, sea para la iglesia, sea para que usted me la quiera dar a mí, se la quiera dar que usted quiera. Yo no puedo, pero no con exigencia. Santo Dios para siempre. Estos hombres nunca usaron esto como exigencia. Es que nosotros tenemos que aprender de Dios. Y ya basta. Y Dios me dijo a mí claramente que esto no va a parar, porque Dios dijo, yo voy a detener esto en el día del juicio. Como le dijo a aquellos hermanos debajo del altar de Dios. No, tengan la vestidura blanca y descanse un poco más, porque el número de sus hermanos tienen hasta que completar el número de sus hermanos que tienen que ser muertos igual que vosotros, que ustedes. Entonces yo juzgaré y vengaré vuestra sangre, dijo Dios. Así dijo Dios, me dijo a mí, gloria a Dios. Dijo yo, ya basta Dios, ¿por qué sigue esta cosa así? ¿Por qué no detiene esto? Dijo, no lo voy a, eso será en el día del juicio. Esto no lo voy a detener ahora. Ellos seguirán haciendo su estafa y sus engaños, pero esto va a tener ellos fin en el día del juicio final. Y gloria a Jesús para siempre. Y entonces por eso aquí cogemos, eso es lo que dice aquí, eso se trata, para que usted vea lo que se trata de la generosidad de lo de Macedonia. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, porque yo he escuchado mucho estos versículos para manipularlo, porque por eso lo quise leer, para aplicarlo también.
Pero esto digo, que el que siembra escasez, lo voy a decir para siempre, sí, en el 6. Pero esto digo, que el que siembra, dice escasamente, también escasamente, también dice, también escasamente, dice, vuelvo al comienzo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. A ver, ¿qué quiere decir esto? No es porque usted no dé o dé poco, que usted va a tener poco. O porque usted dé mucho, va a tener mucho. Entonces se trata, generosidad se trata que cuando usted dé la ofrenda, tiene que ser acompañada de corazón. Que usted le salga de su corazón. Pero cuando usted la está dando obligado o la está dando por necesidad, usted se está forzando. Usted no la está dando generosamente, ¿o no? No la está dando generosamente, usted se está forzando. O la está dando por una exigencia. Esa ofrenda, eso no tiene fruto para cegar. Pero esta ofrenda de Macedonia sí. Esa generosidad de ellos iba a dar un fruto. Porque esa ofrenda salió de su corazón de ellos. Y generosamente ellos la sembraron y iban a recoger frutos. Dice la palabra de Dios. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Ve? Eso se trata de la generosidad. Cada uno de como propuso en su corazón. Y oiga lo interesante, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ve? Esos versículos lo han cogido, lo han manipulado y mal interpretado. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? Usted ve, Dios no quiere que yo dé por necesidad. Si yo no tengo, yo no puedo dar. Si yo tengo lo de yo comer, no lo puedo dar. Si yo tengo de comer de mis hijos, yo no lo puedo dar. Si yo tengo para pagar mi casa y no tengo más, no lo puedo dar, porque entonces ¿con qué voy a pagar la casa? ¿Entendió? Ni por tristeza. Porque cuando me forzan a dar, coño, pero yo no puedo. Pero ya no puedo hacerme nada, tengo que darlo. No quiere Dios así. Sino darlo por amor, porque Él ama al que lo da por amor. Él ama al dador alegre. Y muchos interpretan que el que trae más, el que está más contento que el que da más, no. Al que da poco, pero lo da con amor. Si dio mucho, lo dio con amor. Y lo demuestro por las escrituras, que son versículos interpretados para extorsionar y estafar al cuerpo de Cristo. Cuando la viuda, aquella mujer, en el templo todos dieron de lo que le sobraba. Dios no quiere sobra, que usted vaya a traer para sobra tampoco. Con su sobra quédese para allá. Si usted cree que usted va a ofrendar la sobra, no, Dios no quiere eso tampoco. Aquellos estaban dando muchos, pero lo que le sobraban, lo que no lo usaban ya. Lo que le sobra usted no lo necesita. Usted lo da, ya eso le sobra. Y aquella dio lo que tenía. Y Dios amó a esa mujer que dio lo que tenía por amor. ¿Ves? Pero no dio gran cantidad. Fue muy poquito, pero para Dios dio mucho. Porque la ofrenda no se trata de la cantidad que usted traiga, de la forma que usted ofrenda, de su corazón. Entonces se trata de que usted está dando para usted 2,000 aquí, 1,000 para que lo miren, no, para vanagloriarse, no. Entonces se trata de cuando usted, la forma que usted lo va a dar, de la forma que usted lo va a ofrendar de corazón. Y esa mujer lo dio, lo poco que tenía lo dio de corazón. Y el Señor dijo, esta mujer ha dado más que todo ello. Bendijo a esa mujer, de los otros no recibió ninguna bendición. Porque aquellos dieron de lo que les sobraba, dijo el Señor Jesucristo. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando usted vaya a dar, no dé por tristeza, ni porque tampoco le sobre, ni no dé tampoco por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. De lo de corazón, como le dijo arriba. Que si usted va a ofrendar, lo va a dar de lo de voluntario, de corazón propio. Y dice en el 8 para dejarlo ahí ya. Y poderoso es Dios para hacer que abunde entre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todos lo sufriste, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Déjame seguirlo en el 9 ahí porque continúa ahí en el 9. Como está escrito, repartió Dios a los pobres su justicia, permanece para siempre. O sea que cuando tú haces este servicio, Dios te bendice tu vida, prospera tu vida. Cuando tú lo haces así, pero cuando tú lo haces por amor, cuando tú lo haces de corazón, cuando tú lo haces porque te sale y quieres hacerlo, porque te nace de hacerlo. No cuando tú lo haces porque yo te lo estoy exigiendo. Cuando yo te lo estoy pidiendo con exigencia, o cogiendo versículos bíblicos interpretándote para decir, tú eres un ladrón, mira lo que está pasando, tú quieres que Dios maldiga tu vida, tú quieres que Dios mande maldiga tu finanza, porque le dijo a los levíticos que iba a mandar la peste, no mata el dinero, porque la peste que Dios dijo que le iba a mandar a ellos, no tiene nada que ver con el dinero. Usted le puede tirar, mire, puede venir ahora la peste en un patio que usted tenga una tierra, usted le puede tirar dinero y el dinero es igualito. La peste lo que come es el fruto, lo que usted siembra. Usted como sembrador, la peste, cuando llega una peste, le come la cosecha, destruye la cosecha. Y Jehová dijo que le iba a mandarle una peste para destruir toda la cosecha de ellos, para que ellos se quedaran sin comer. Y ahora estos bárbaros dicen, lo han interpretado, lo han acomodado, que Dios, si tú no das el diezmo, Dios te va a mandar el devorador. Porque ese era el devorador que Dios habla. El devorador es la peste. O sea, una peste en tu cosecha, que claro, destruye todo, devora tu cosecha. Y ahora ellos, con su altimaña, han dicho, si usted no da el diezmo, Dios va a devorar su finanza. Es mentira del diablo. Santo Dios, porque usted tiene que dar así las ofrendas, dijo el Señor, pero voluntariamente de corazón. Si usted no quiere ofrendar, no ofrenda, dijo el Señor. Pero sepa usted que cuando usted no participa en este servicio por amor y no ofrenda, usted pudiendo ofrendar, usted no tampoco tiene fruto de justicia de Dios. Por amor. No por amenaza ni por obligación, por amor. Todos somos llamados a participar en este servicio por amor. Y todo pastor o no pastor debe ser transparente. Transparente en que cuando recibe la ofrenda y está ministrando la ofrenda, como esos hombres administraban las ofrendas a los apóstoles, debe dar cuenta a la iglesia lo que se hace con el dinero. Decir, bueno, hermano, yo tuve que coger de la ofrenda para hacer esto. Al mundo no, porque dice la palabra que lo que haga la mano derecha no sepa la izquierda. Pero a los hermanos sí, que están aportando y están dando su donativo como ellos, conforme a lo que ellos pueden y dándolo de corazón. Entonces, si el pastor tiene que darle todo el detalle y qué está pasando, que esto tampoco se hace. El pastor saca de ahí, coge y el tesorero, junto con el tesorero, que el tesorero le entrega y no le dan ninguna cuenta a la iglesia de Cristo Jesús. Y eso no es así. Dios quiere que usted está administrando las ofrendas. Aquí sí estamos administrando las ofrendas. Y aquí hay tanto. Y se va a usar para tanto. Yo tengo que decirle a los hermanos, bueno, hermano, ahí hay tanto, pero yo voy a usar tanto porque en esto y en esto que se va a usar. Tengo que notificarle, tengo que decirle. ¿Por qué? Porque ese dinero no es solo mío. Ese dinero es de toda la iglesia de Cristo Jesús, de todo el cuerpo de Cristo Jesús. Y yo tengo que notificar lo que pasa, sea para mí mismo, si tengo necesidad. Bueno, hermano, yo me vi en un día malo y tuve que tomar de ahí, por ejemplo, para sustentar mis necesidades. Tengo que avisarle a la iglesia de Cristo Jesús. Pero hoy en día no hacen nada de esas cosas. Hoy en día lo que cogen este evangelio para vivir el evangelio, para ellos enriquecerse de este evangelio. Y esto no es lo que dijo el Señor. Y por eso el Señor dijo, todo va a seguir así, porque yo lo voy a detener en el día del juicio. Hasta aquí me ha llegado el Señor en el programa Jesús es mi esperanza. Ahora, si usted cree, gloria a Jesús, que este mensaje que Dios ha hablado hoy, y usted sigue con estos hombres y dándole dinero, usted es peor que ellos. Porque Dios mismo hoy ha hablado con nosotros a través de sus escrituras que Dios no ha mandado esto ni ha ordenado esto, que se haga así, para la gloria de Dios. Bendito Dios Padre Celestial. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite, en el programa Jesús es mi esperanza. Damos gracias a Dios por este tema de hoy y gracias a Dios por los hermanos o las hermanas y todo lo que han estado conectados en este santísimo y bendito
día. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Se ha frisado un poco y no ha podido salir del aire. Un momentico. Gloria a Dios.